La clave oculta con Miquel Figueroa. Tendemos a ver la enfermedad como algo malo contra lo que hay que luchar. También tendemos a esperar que el médico, cuando estamos enfermos, nos ponga un tratamiento y de esa manera se solucione todo. Pero bueno, hoy vamos a ver las cosas, o vamos a intentar verlas de otra manera. Guadalmazán, la editorial, ha publicado el libro Cáncer, una llamada de alerta, un libro que nos invita a cambiar nuestra manera de entender ya no la enfermedad, sino esta enfermedad, el cáncer. En sus páginas se desarrolla una idea. ¿Y si el cáncer está tratando, de hecho, de decirnos algo? Su autor es el profesor David Luján, licenciado en Psicología y en Medicina Tradicional China, presidente de la Asociación de la Unión Internacional de Medicinas Complementarias y fundador de la acupuntura natural. Buenos días, David. Buenos días. Bien, vamos a hablar de un tema delicado, el cáncer. Es un tema que a lo mejor no apetece demasiado muchas veces, ¿verdad? Hablar o escuchar. Es como mentar a la bicha, ¿no? Es algo que nos atemoriza bastante. Y es que, hay muchos datos, los pones en el libro. Dices que el cáncer nunca había tenido tanta incidencia en la historia de la humanidad como actualmente. Y tanto es así que se le llama la plaga de nuestro tiempo. David, ¿está tan mal realmente el asunto? Sí, el problema realmente es que está creciendo, sobre todo en las ciudades más industrializadas. Se dice que es una enfermedad de ricos, porque donde más cáncer hay es precisamente en Estados Unidos. Y aquí, mientras más nos avanzamos, nos acercamos a esa sociedad americana, también está creciendo el cáncer. Claro, o sea, es una enfermedad que curiosamente se da sobre todo en lo que llamamos el primer mundo, vaya. Sí, pero como tú decías al principio en la introducción, sí. Es curioso porque claro, le tenemos miedo a esta enfermedad y debería ser lo contrario. Deberíamos sentirnos atraídos hacia ella para escuchar y entender lo que nos quiere decir. Lo importante de la enfermedad no es el drama familiar, eso está claro que es duro, pero ¿qué mensaje hay detrás para todos nosotros? Esa es la cuestión que yo me planteé, quitándome los miedos que obviamente produce la propia palabra cáncer. Claro. Pero bueno, no es como tú dices, no es lo más habitual, porque de hecho no lo hacemos. Vemos la enfermedad de una manera determinada como algo malo, porque, si más no superficialmente, si es que se le puede llamar así, evidentemente nos produce en catalán lo llamamos trasvals, es decir, nos sacude evidentemente nos da miedo, ¿no? No es normal eso, David. Sí, es normal, claro, para eso estamos los especialistas, porque las familias afectadas o el propio afectado no puede o no está en disposición de prestarle demasiada atención a la enfermedad. Tiene suficiente con lo suyo. Los especialistas damos una mirada desde lejos para poder entender ese mensaje y quitarnos el miedo a todos, ¿no? Bueno, actualmente se sigue investigando qué es lo que produce el cáncer. Claro, ante esta epidemia, ¿no? Evidentemente se están poniendo muchos recursos en estudiarlo y se conocen diversos factores que lo producen o lo agravan más, ¿no? Como son la alimentación o los diferentes tipos de polución, ¿no, David? Bueno, yo en eso estoy algo en contra porque se está dando demasiado sensacionalismo a lo que produce cáncer y a lo que no. Entonces todo este sensacionalismo viene bien para mover la industria del consumismo, pero no hay datos fehacientes de que el cáncer sea producido por problemas alimenticios u otro tipo de problemas. Pero Entonces yo rompería, en el libro intento romper esa concepción que un poco tenemos todos y nos están inculcando, que es peligroso comer, que no. Olvidémonos de eso porque el cáncer es otro mensaje el que intenta decirnos. Enseguida entraremos en ello, pero ¿me quieres decir, por ejemplo, entonces que da igual lo que comas, que no va a afectar en tu cáncer? ¿Es tanto como eso? En realidad, cuando el cuerpo está fuerte, cuando el individuo está integrado en su grupo, que por ahí va el tema del cáncer, el cuerpo es capaz de asimilar cualquier cosa. O sea, tenemos ejemplos de mucha gente que come fatal y que no tiene ningún problema de cáncer. Que come todas esas cosas que se tachan o se tildan de cancerígenas y él llega tranquilamente a los 80 años y muere de otra cosa. Entonces no podemos hacer una ley de algo que no es sistemático. Entonces, si todos los que comen esas cosas sí murieran de cáncer, entonces hacemos ciencia de ello. Pero no existe. Y hay otros que a lo mejor llevan una vida más sana, más equilibrada y les aparece un cáncer. Entonces no podemos, por mucho que nos esforcemos o sea de nuestro interés, criticar a ciertos alimentos o ciertos hábitos. Se dice entonces que es algo genético, a lo mejor.
Sí, también han dicho mucho eso, pero también estoy en contra. También. Porque de hecho se empezó a estudiar todo esto de la genética a raíz del cáncer, porque hay muchas familias, parejas, donde el marido y la mujer tienen el mismo cáncer. Entonces ellos no comparten ningún tipo de ADN y sin embargo tienen el mismo cáncer. Lo que nos indica esto es que se basa más en los hábitos que no en el ADN. Ujú. Entonces son muchos más casos de marido y mujer los que tienen cáncer que a lo mejor de padre a hijo, que eso sí sería un ADN. Claro, Entonces claro. a partir de ahí, claro, también quitamos la posibilidad de que el cáncer sea tan genético. Lo que pasa es que, claro, tú te crías con tu padre, con tu madre, que realiza una serie de hábitos o comportamientos erróneos, y si tu madre tiene un cáncer, tú sigues con ese comportamiento erróneo. Entonces desarrollas también el cáncer, pero no porque haya una genética, sino porque hay unos hábitos. Entonces, a aquellas familias que se desestructuran, que se rompen, el hijo, por ejemplo, se va a otro país a vivir o no conoce a su padre, ese no desarrolla la enfermedad. Ujú. Entonces, solamente aquellas familias que comparten una misma dirección, digamos, son los que adquieren el mismo tipo de cáncer. Enseguida, Así que descartamos casi 100% el tema genético. enseguida lo desarrollamos un poco más, pero cuando hablas de hábitos, entonces me está quedando claro que no hablas simplemente de pues la alimentación o de estar en un entorno más o menos natural, por ejemplo, sin polución, ¿verdad? No, no es solo eso. Sí, no solo eso, me refiero más a hábitos dentro del grupo de pertenencia. Ese es el enfoque del libro, Ujú. del cáncer, porque lo que sorprende en los pacientes con cáncer es que su sistema inmunológico está en perfecto estado. Y sin embargo, el sistema inmunológico de una persona que está en perfecto estado ataca el cáncer sin ningún problema. O sea, cáncer tenemos todos, un lunar es un cáncer. Eso te Y iba a es- preguntar, porque me ha chocado muchísimo, no lo sabía, David. Esto es algo real. Bueno, evidentemente supongo que sí, ¿no? Pero me choca. Todos tenemos cáncer. Claro, sí, solamente son células anómalas que van creciendo independientemente del cuerpo. Pero Ujú. eso, el sistema inmunológico, es una cuestión rutinaria poder frenar ese avance. Entonces lo hace constantemente sin el mayor esfuerzo. Pero de repente, lo que sorprende es que ver que a un paciente que tiene su sistema inmunológico bien, normal, con inteligencia y con fuerza, deja de cuidar esas células y, o sea, deja de frenarlas y empieza a lo contrario, a cuidarlas, a alimentarlas y crece. Entonces lo sorprendente del cáncer es que parece que nuestro cuerpo quiere desarrollarlo. Hay una intención interna por crear algo que te va a matar. Entonces ahí viene la filosofía de todo esto. ¿Cómo puede haber el cuerpo que está diseñado para la supervivencia? ¿Cómo puede haber algo que quiera matarnos? No, va en contra de la supervivencia del individuo. Claro, Entonces, claro. a partir de ahí, este razonamiento detona algo que se nos olvida normalmente en esta sociedad actual, que es que somos animales colectivos. O sea, casi siempre pensamos en yo y mi cáncer, pero el sistema inmunológico, hay muchos datos que se recogen en el libro, donde no me protege solamente a mí, sino que está diseñado para proteger a todo mi grupo de pertenencia. El grupo de pertenencia es amigos, familia, incluso los compañeros de trabajo, todo eso que yo me muevo, hacemos una unidad de trabajo, de función, y ese es mi grupo de pertenencia. Somos más que leones o panteras, somos hormigas que trabajan en colectivo. Y si olvidamos ese punto de vista, que somos una especie social, colectiva, entonces no entendemos bien la enfermedad. ¿Por qué me está matando a mí el cáncer, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Si nos ponemos en ese punto de vista egoísta, no lo entenderemos nunca. Para entenderlo hay que levantar la cámara, mirar cómo afecto yo en mi mundo a todo el grupo y qué función desarrollo dentro de él. Desde ahí entendemos la enfermedad, desde ahí el libro pretende enseñarnos a cómo comportarnos dentro de nuestro grupo de pertenencia para producir un grupo sano, equilibrado, de producción, donde ninguno de los miembros tenga la necesidad de enfermarse. Hemos entrado muy a saco, como se suele decir, muy de golpe en este tema que puede ser muy impactante. Yo iba a introducirlo un poco más lentamente, Ah, perdón. pero no, para nada, para nada. Hemos entrado de golpe. Lo digo porque es un concepto pues que puede chocar mucho a las personas, ¿verdad? Esto de que el cáncer trate de salvar al grupo, ¿no? De ir más allá de la propia persona y de hablar bueno, de interrelaciones que están pues desreguladas o son patógenas, como tú dices en Sí, el libro. otro dato que nos lleva a todo este razonamiento es Sí, la diferencia que hay entre Occidente y Oriente. cuéntanos. En Occidente hay 60 veces más cáncer, que es un dato bastante espeluznante, ¿no? 60 veces más cáncer en Occidente que está existiendo en Oriente. Y también resulta curioso ver que las ciudades que se están
las ciudades orientales que se están occidentalizando están empezando a tener también una incidencia alta de cáncer. Entonces, si miramos las dos sociedades, Occidente y Oriente, una de las diferencias cruciales es que ellos son más como hormigas. Si pensamos en los chinos, por ejemplo, los chinos son como un colectivo, ¿no? No trabajan tanto el individualismo. Ellos viven más para el grupo. Y sin embargo, en Occidente, sobre todo la sociedad que nos viene americana, es lo contrario, es el individuo, es el yo, es el ego, es la fuerza personal. Entonces, el aislamiento del individuo con el grupo es lo que produce la separación con el grupo, y entonces es cuando aparece el cáncer. Tremendo, tremendo, un planteamiento realmente chocante, porque claro, yo hasta ahora lo que había oído o leído es que, por ejemplo, en las sociedades de lo que se llama de Oriente o lo que se llama el tercer mundo, al introducir los hábitos pues alimenticios, como lo que hablábamos antes, ¿verdad? La leche, por ejemplo, o los productos cárnicos masivos, en masa vaya, pues es cuando se comenzaban a dar estos casos de cáncer, pero tú estás yendo mucho más allá, ¿no? Con este planteamiento, claro. Sí, no, yo he viajado por todos esos países y allí la alimentación no está cambiando mucho, en realidad. A ellos les gusta su comida y pueden probar el McDonald's de vez en cuando, pero no podemos echarle la culpa, como decía antes, a la alimentación, sino es más una estructura del grupo. Y si nos fijamos más aún en las tribus igualitarias que todavía existen en África, en Papúa Nueva Guinea, todas estas tribus, el cáncer no existe. No existe. Es inexistente, porque es un grupo de pertenencia equilibrado e igualitario. Oye, ¿cómo es un grupo sano? ¿Ha habido, me estás contando que sí, que aún lo hay, pero ha habido en la historia y hay grupos entonces que son sanos, que... Sí, probablemente el problema de todo esto es que somos demasiados. Entonces, cuando ya el ser humano, desde la revolución industrial, empezamos a movilizarnos todos a las ciudades en busca de dinero, de una supervivencia un poco más alta, ¿no? Entonces ahí, cuando metemos a tanta gente en un solo sitio, es que es complicado formar grupos de pertenencia, porque se van rompiendo, se van abriendo, ¿no? Todos tenemos distintos amigos, familiares distintos, entonces está muy amplio. En las tribus donde normalmente existen a lo mejor 50, 100 integrantes, allí no te puedes permitir el lujo de que uno esté mal. Entonces ellos vigilan unos de los otros, porque con que uno esté mal ya se nota mucho en toda la tribu. Tú puedes estar mal en Nueva York y morirte en tu departamento, allí solo, y nadie se entera. Claro, pero en una tribu no podías hacer eso. Enseguida hay alguien que va a cuidarte, a vigilar por ti, porque tu salud es la mía. Y tu salud es la salud de todos nosotros. Entonces, ese cuidado del ser humano ha estado viviendo así probablemente 3 millones de años. Y la sociedad actual nuestra es muy moderna. Llevamos quizá viviendo así, no llega a 100 años. Entonces, ese cambio que hemos sufrido el ser humano de ser unas hormigas que cooperamos entre nosotros a ser individuos con la tendencia a aislarnos y a pelear, a competir con el otro, eso es lo que está el mensaje que nos está dando el cáncer. No podemos continuar así porque no estamos diseñados para ser tan aislados. Entonces, en realidad, el mensaje del cáncer es un mensaje bonito, a pesar de que destruye muchas familias y individuos. Pero es bonito porque está invitándonos a reunirnos de nuevo, a volver a contar con el ser humano, a vigilarnos entre nosotros. Tu problema es mi problema y no aislarnos. Cuando hablas de que un individuo de esas sociedades nómadas estaba mal, te refieres muchas veces nos referimos no solo a que esté enfermo, por ejemplo, sino que tuvieran relaciones patógenas, ¿no? Es decir, en un grupo como los nómadas, más reducido, enseguida una relación insana, una relación que se deteriora o que está mal, que se desequilibra, saltaba a la vista de todos, ¿no? Sí, bueno, es curioso, una cosa que hemos aprendido con la antropología, con todos los fósiles que hemos estado encontrando, en España se han encontrado muchos en Atapuerca, es que la enfermedad en aquel entonces era muy rara. Y eso nos sorprende porque actualmente es bastante común. Y en esos grupos pequeños, probablemente, la enfermedad es el último mensaje. Primero tu cuerpo te indica estados emocionales alterados. Entonces, en una sociedad pequeñita, enseguida te das cuenta que tu compañero se está alterando y vas a cuidarle. Pero si no tienes esa persona que te cuida o ese grupo que te cuida, tu estado emocional continúa. Un año, continúa, el siguiente año. Y cuando ya llevas 1 o 2 años con ese estado emocional desequilibrado, fuera de un poco del grupo, es cuando la enfermedad física, el síntoma, es cuando aparece. Entonces quiero decir que las sociedades tribales, pequeñitas, son más preventivas. Por eso no existía la enfermedad, porque mucho antes de que se desarrollara ya tenías el cuidado del grupo.
Y yo me puedo estar enfermando, puedo estar nervioso y histérico y nadie me hace caso en mi departamento de Nueva York o en mi casa o mis compañeros. Y entonces ahí la enfermedad sigue hasta que aparece un síntoma. La enfermedad siempre pretende salvarme la vida, me quiere decir algo, me da un mensaje. En el caso del cáncer es un mensaje colectivo y hay otras enfermedades que es un mensaje más individual. Pero casi siempre la enfermedad, a mi forma de entender, es más colectivo. No podemos perder de vista que somos una especie social, como las hormigas o como las abejas. Vamos a poner un ejemplo porque la cosa tiene bemoles. Un mensaje colectivo. Dices que pones el ejemplo en el libro de la madre de dos hermanos enfrentados que inconscientemente desarrolla cáncer para acercar a sus hijos. ¿Puede darse una cosa así? Sí, constantemente. Usamos la enfermedad como curación para el colectivo. Entonces yo me enfermo. O sea, el cáncer suele ser la persona... Hay una frase muy típica en cáncer que es: el cáncer se lleva al mejor. Siempre es como el más querido dentro del grupo. Pero lo que está haciendo esa persona que desarrolla cáncer es pertenece a un grupo y ella es, o él es, lo que yo llamo el masoquista. Masoquista es el individuo que hace demasiadas cosas por el grupo. Entonces, si tenemos una persona dentro de un grupo que es demasiado útil, demasiado hábil, le está robando a los demás la oportunidad de experienciar, de aprender. Una madre superprotectora le roba a sus hijos la posibilidad de crecer. Si te lo hace todo tu madre, pues no te enfrentas al problema. Y eso también viene mucho de la sociedad de consumo americana, donde a los niños se les trata como si fueran inútiles. El niño tiene que jugar y no hacer nada más. Y entonces hay padres, supermadres, que están realizando todas esas funciones. Y el niño se queda como atrás. Si seguimos eso con los años y con la vida, tenemos una madre superprotectora que está dañando a su grupo de pertenencia por exceso de cuidados. Entonces el cáncer, que es la evolución, o Dios, como lo quieras llamar, la evolución dice: si quitamos a esa persona de en medio, esa persona que es sobreprotectora, entonces obligamos a los demás que crezcan por sí solos. Si no está mi madre aquí, que es la que me hacía todo, ahora ¿quién me lo va a hacer? Tengo que hacerlo yo. Entonces saco fuerzas internas y llamo a mi hermano, llamo a mi hermana, llamo a mis amigos, no está mamá, tenemos que unirnos todos. O sea, la muerte de la persona super cuidadora provoca en todos los demás una unión y un trabajo más colectivo. Entonces la evolución, por mucho que haya una persona, un superhéroe, siempre va a producir mucho más un grupo equilibrado que no un superhéroe todopoderoso. El cáncer siempre ataca a ese superhéroe dentro de la familia, al que hace demasiado por los demás. Por eso siempre se dice que se lleva al mejor. Wow. Bueno, ¿y por qué hay diferentes tipos de cáncer entonces? Bueno, porque cada familia es un mensaje, cada órgano tiene un mensaje. No distinto. Es arbitrario, no es algo que ocurra de manera, pues porque sí. Claro, no es arbitrario. Es que eso ya nos meteríamos en distintas informaciones que se retienen en cada órgano. Porque más o menos, cuéntanos algún ejemplo. ¿Qué quieres decir con que es simbólico o que quiere decir algo cada órgano? Pues, por ejemplo, del cáncer de pulmón podríamos usar el ejemplo, porque bueno, no sé si es buen ejemplo ese. ¿Sí? Es que eso nos metemos ya en medicina china, entonces se sale un poco del tema. ¿Sí? Es un poco complicado, quieres decir ya. Es un poco complicado investigar, porque cada caso también es distinto. Hay que investigar como un detective qué simboliza para toda esa familia, para todo ese grupo de pertenencia, qué simboliza el órgano concreto que está afectado, ¿no? ¿Qué simboliza que la madre o el padre fallezca de cáncer de pulmón o de cáncer de próstata? Entonces eso es una investigación que hay que hacer en cada caso, ¿no? Sería complicado ahora mismo explicarlo. Por lo poco que sé yo cuando se habla de la relación entre la enfermedad y las emociones, por ejemplo, o la psique, los pensamientos, se dice, por ejemplo, que el cáncer cuando se desarrolla en el cuello, por ejemplo, en una zona del cuello, pues puede tener una connotación de que esa persona se está callando algo o tiene alguna relación de este tipo simbólico. ¿Esto para ti es válido? Sí, pues, absolutamente, claro. Siempre es lo que nos fijamos en eso, porque nuestro grupo de pertenencia también, como seres humanos, y quizás esto nos diferencia a las hormigas, no lo sé, pero nuestro grupo de pertenencia no solamente los que están aquí y que están vivos, sino como somos seres simbólicos, también tiene en cuenta el árbol genealógico, es decir, los abuelos que ya murieron, los bisabuelos que ya murieron, o los niños que van a nacer. Entonces, es todo un sistema del árbol genealógico. Ese es mi grupo de pertenencia.
y si mi abuelo tuvo un problema y yo estoy adquiriendo ese problema, en Oriente siempre te dices, el terapeuta oriental te dice, está habiendo una cadena de problemas en el árbol genealógico. Tuyo es la responsabilidad de romper esa cadena o de volver a dársela a tu hijo y continuar con la enfermedad. Entonces hay que responsabilizarse como miembro de un grupo, decir, aquí se acaba la enfermedad, ya no voy yo a transmitir este problema y es más, voy a curar a todo mi grupo de pertenencia, aunque sean bisabuelos ya muertos, rompiendo esa relación patógena que tenemos entre todos. Pero primero hay que tomar conciencia, ¿no? Supongo, hay que saber a qué nos, no sé si decir enfrentamos o qué es lo que hay que trascender, ¿no? Sí, yo a los pacientes que tratamos nosotros con acupuntura de cáncer, el mensaje que le doy siempre, le explico este sistema, le doy el mensaje fuerte, porque estamos hablando de una enfermedad fuerte, obviamente, que le digan a su familia, cuando le pide, por ejemplo, un favor, la madre le llama a su hija y le dice, ¿me puedes ir a recoger a los niños al colegio? La madre al teléfono tiene que decirle, no, estoy muerta. ¿Qué harías tú si yo estuviera muerta? En realidad mi grupo de pertenencia quiere matarme. Entonces, imagínate que ya estoy muerta. ¿Quién iría a recoger a los niños? Entonces, así hablan los pacientes que nosotros tratamos a su familia. Entonces la familia queda muy en shock, porque siempre la madre, como decía antes, es la super madre y lo ha hecho siempre todo. De repente te enfrentas con una madre que tiene cáncer y te dice, yo no, estoy muerta. Hazlo tú. Entonces lo que está haciendo esta madre es que sus hijos crezcan sin tener que sacrificar su vida. De momento no se nos ha muerto ninguno, entonces parece que funciona ese mensaje que le tienes que dar al grupo. Les cuesta mucho a las personas con cáncer porque suelen ser, lo que la persona con cáncer quiere, como todos, es ser querida por su grupo. Entonces son demasiado protectoras buscando amor de los demás. Entonces dar ese mensaje, ellos piensan, algunos dicen, prefiero morir que me quieran, a que de repente piensen que soy antipática. Entonces hay que cambiar la mentalidad del paciente. Es complicado, pero el mensaje es ese, cuando se ponen fuertes y el paciente se conciencia, lo que tengo que hacer es ayudar al grupo, porque mi cuerpo me lo está pidiendo, y la forma de ayudarles es rechazándoles, para que crezcan, para que maduren. Cada uno, porque has puesto el ejemplo de esta madre, ¿verdad? De esta madre que pues es sobreprotectora y tal, pero claro, supongo que hay muchos casos diferentes y cada uno tendrá que ver, entender qué caso es el suyo, ¿no? Claro. Sí, casi siempre son masoquistas, pero de diferente estilo. Hay también masoquistas silenciosos, que no parece que hagan mucho, pero son el centro del grupo. En bioenergética también sucede así. O sea, siempre lo que hace, incluso con las células o la energía, siempre se destruye el centro. Cuando se destruye el centro, las demás energías o las demás células caen a cubrir ese centro. Y al caer se juntan. Lo que siempre está intentando la evolución es, al destruir al centro, es fomentar la unión más fuerte del grupo. David, yo me imagino que habrá gente que pensará, habrá gente que pensará que esto no tiene una base científica y que no lleva a ningún lado, y otras personas que pensarán, madre mía, si me planteo esto, realmente mi responsabilidad en la enfermedad, pues casi que es mejor pensar de la otra manera, ¿no? De pensar de que, bueno, a uno le ocurre una enfermedad pues casi porque le toca y que es mejor que nos den una pastillita, ¿verdad? Ostras, es como algo un poco, no sé decir duro, pero es un camino que hay que recorrer y claro, esto Sí, eso cuesta. de la pastilla ha sido un problema grave que hemos tenido todos. Las pastillas obviamente ayudan a todos, pero hay una cosa mala que hacen las pastillas, es que nos quita la responsabilidad. O sea, antes, cuando no había pastillas, decíamos, pues ¿cómo me curo? Y empezabas a buscar alternativas pues espirituales, o si los dioses, o si mi grupo, toda esa búsqueda interna es la que la enfermedad te está pidiendo. Cuando tienes una pastilla, dejas de hacer esa búsqueda personal, tomas la pastilla y la responsabilizas. Entonces la pastilla me tiene que curar, la quimioterapia me va a salvar. Entonces eso es soltar la responsabilidad, cortar el mensaje de la enfermedad que te está intentando decir. Entonces eso todo tiene algo bueno y algo malo, ¿no? Las pastillas también nos alejan de nuestra responsabilidad vital como miembros de un grupo. Bueno, pues si lo miramos de manera optimista, saber que cada uno de nosotros tiene responsabilidad en lo que le ocurre, bueno, pues es bueno, ¿no? Nos da las claves, ¿no? Nos dice, pues lo tienes en tus manos, puedes, si cambias, evidentemente, si das estos pasos, pasas este proceso, pues lo tienes en tus manos, que eso es positivo, ¿verdad? Sí, es lo que pretende el libro del cáncer, una llamada de alerta. Quizá el título es un poco confuso porque parece que está dirigido a pacientes con cáncer o familiares con cáncer, pero está dirigido a todo el mundo porque es un libro que intenta indicarnos cómo comportarnos dentro de nuestro grupo de pertenencia, cómo hacer, qué tipo de pautas seguir para que mi grupo sea sano.
para yo romper con mis actos conscientes o subconscientes esa relación patógena que se forma. También para aprender a detectarlo, porque muchas veces tienes conflictos con tus hijos, con tu madre, y no sabes si ese conflicto realmente está enfermándonos, es muy grave, no lo es. Entonces el libro intenta enseñarnos un poco qué hay dentro de mi grupo y cómo yo poder solucionarlo. ¿Qué es lo que se hacía siempre antes? Es lo que se hace en los grupos pequeños. La gente se reúne y dice, tenemos a este miembro que está un poco alterado. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué le está alterando? Un miembro que está enfermo es un mensaje para todos. Entonces sentémonos a ver qué le está pasando. Hasta que no se resolucione, no paramos. Cuando ya el individuo se encuentra feliz, es el símbolo de que podemos continuar con nuestra vida. Pero tenemos que estar todos felices, y ese es el trabajo que por prisas, por tiempo, porque hemos cambiado la sociedad muy rápido, a veces no podemos hacer o no nos damos cuenta. Bien, pues ahí está ese mensaje, lo podéis encontrar desarrollado en El cáncer, una llamada de alerta de la editorial Guadalmazán. Ha sido un placer, David, como siempre. Un abrazo muy grande. Un abrazo a todos vosotros. Sí. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.